Sí, nos dice que entonces los talleres solo de calificar a estudiantes, ¿verdad? Y el profesor podrá sacar notas preguntando a los estudiantes sobre lo visto en las clases y podrá, faltan dos cosas aquí. El profesor podrá sacar notas preguntando a los estudiantes sobre lo visto en clase. Bueno, pero esto nunca lo he hecho, la verdad, pero lo voy a dejar escrito. Podrá tener. Listo, listo, entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar, muchachos, listo. Entonces, vamos a la siguiente página. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la ley 100. ¿Ustedes han oído hablar de la ley 100? La ley 100, la ley 100, el año 93. Ley se escribe con la L mayúscula. Esa ley 100 tiene una característica muy importante y es que divide en tres el tema de seguridad social. Entonces hablamos de un sistema de seguridad social en salud. Hablamos de un sistema de seguridad social, un sistema de pensiones. Jamie, a ver, que siga Jamie. Silenciar a todos. Listo. Entonces tenemos que esa ley 100 nos habla de un sistema de seguridad, salud, ¿cómo le parece? Y ese sistema de seguridad social en salud hace referencia a la EPS, a la IPS, a la ARS, o sea, nos habla de la salud. Este otro de aquí, Sistema General de Fondos de Pensiones. Mírenlo acá. Y este otro de acá, nos habla del sistema
profesionales. Muy interesante porque nos va a permitir entender cómo funciona el tema de la salud. Muy interesante. Entonces podemos decir que la seguridad social en salud hace referencia básicamente a las EPS, EPS. ¿Y qué son esas siglas? ¿Qué son esas siglas? ¿Qué es una EPS? Entonces, Andrés Hoyos, tú cuando estás enfermo vas a la EPS. Sí, profe, se supone. Bueno, pero yo una vez fui a una EPS y eran unas niñas vestidas, unas secretarias vestidas con un uniforme azul, una oficina. Laura, ¿qué opinas? ¿Tú vas a la EPS? Pues sí, son unas niñas como detrás de un mostrador, puede ser. Sí, pero ellas no sacan sangre. Profe, Te oigo. pues no sé si estoy equivocado, pero tengo entendido que la EPS es toda la parte administrativa donde hacen la gestión, por decirlo así, económica de las situaciones. Sí, sí, Daniel, perfecto. Esa es la EPS. Y uno lo que va es a la IPS, a la Institución Prestadora de Servicios de Salud. Y la EPS es la entidad promotora de salud, o sea, la oficina, como dice Daniel. ¿Y la ARS qué es? Es una administradora de régimen subsidiado. O sea, la persona en Colombia va justamente con el carnet que llaman. Entonces, efectivamente, decimos que son tres cosas diferentes, pero que tienen una columna vertebral común, que es, que es el eje de la salud. Y hacemos entonces referencia a esa clasificación como sistema de seguridad social en salud. ¿Listo? Bien. Sistema general de fondos de pensiones. ¿Quién sabe un poco de eso? A ver, vamos a preguntarle a mi amiga, a Vanessa, Vanessa Lugo. Sí, profe, dígame. Yo nada más les pregunto a los que tienen las cámaras apagadas. Yo no sé. Vanessa, Yo la cuéntame. aprendo cuando usted me pregunte. Bueno, necesitamos que Aquí tengas, estoy. necesitamos que tengas la cámara siempre prendida. ¿Listo, Vanessa? Pensé como yo muevo el celular, lo bajo, lo subo, entonces, pues, No te preocupes, si lo haces por mí, no te preocupes que yo estoy aquí pendiente. Lo que yo quiero es saber que todos están ahí sentaditos, es todo eso. No más. yo siempre voy a estar, así que no me preocupe, profe. No te preocupes, listo. No te preocupes de mover el teléfono, que no, no pasa nada. Entonces, ¿qué es el Sistema General de Fondos de Pensiones? Yo ayer por ahí yo vi esos WhatsApps que le llaman, que le mandan a uno, que hablaban de los fondos de pensiones. ¿Y esos fondos de pensiones cómo son? ¿Tú qué has oído hablar de eso? Pues sé que cuando he estado trabajando lo afilian a uno para empezar a como a cotizar semanas Sí, o en dígito también, ¿no? Y la ajá. idea es llegar a una pensión, pero eso sí Eso. es como medio imposible. Sí, no, está perfecto. Mira, hablemos un poco de eso y vamos entre todos aprendiendo un poco. Bueno, sabemos que hay, ¿qué fondo, y a qué fondo de pensiones tú te metiste? ¿Te metiste o te metieron? Yo escogí por venir. Exactamente, yo escogí por venir. Entonces, uno escoge, ¿y por qué escogiste por venir? ¿Y qué otro, Vanessa, qué otra posibilidad de pensiones había? Manuel Felipe, ¿recuerdas? Jensi, Andrés, qué otra oficina de pensiones hay? Los públicos.
Eso. Entonces, ¿cuáles son? Colpensiones. Exactamente. Entonces hablamos de un fondo de pensiones privado y un fondo de pensiones de prima media que son los públicos, lo que es el público, entonces se llama Colpensiones y los otros son los privados. Entonces hablamos, hacemos referencia entonces a que son públicos y privados. Públicos y privados. Bueno, públicos no, sino que se llama público. El público y privado. El público tenemos Colpensiones. Y Vanessa, te pregunto, ¿por qué no te metiste Colpensiones? Pues en ese momento, profe, la verdad, de las mejores opciones que yo veía eran los privados. Y ahorita, después de aprender un poco más, Ajá. voy a hacer el cambio al público. ¿Y tú estás Solo trabajando ahorita? en este momento sí, pero no pago, No no pagas pago, pensión. sí, no pago pensiones. Ujú, Bueno, solo ya, pago salud. menos chismosiemos. A ver, a dónde estás trabajando? Yo trabajo como asistente de un doctor para agendar citas. ¿Asistente de qué? De un doctor. Ujú, agendo citas. Agenda citas. Perfecto. Muy bien. Pero he trabajado siempre como vendedora. Siempre como vendedora. ¿Y qué vendes? Lo que sea, intangibles y tangibles. Oh, perfecto. Uno en la vida tiene que ser así. Uno en la vida tiene que, o sea, siempre darle gracias a Dios por lo que uno tenga al frente y hacerle con toda la energía y con toda la buena actitud. Los privados tenemos entonces, fondos privados como Porvenir. ¿Qué otro conocen ustedes? ¿Qué otro? A ver, Horizonte, ¿cierto? ¿Qué otro? A ver, busquemos. Colfondos, Colfondos. ¿Qué otro? Pero ¿cuánto se le paga a cada uno? ¿Quién le paga? Eso lo vamos a ver más tarde. Miren, vamos a pintar esto de un colorcito así como chévere. Sí, que tenemos acá este color. Perdón, un segundo.
Tenemos entonces las EPS, las IPS, las ARS y los regímenes privados, públicos y privados. Bueno, ¿y el sistema de riesgos profesionales qué es, muchachos? Ese sistema de riesgos profesionales, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes que es? Daniel, ¿qué crees que es? Manuel Felipe. Profe, son esas entidades que, bueno, son donde hacen parte esas entidades que pues, le dan como un tipo de póliza o seguro a los riesgos laborales más que todo. Sí, mira que tú lo acabas de decir, es cuando se transfiere la responsabilidad sobre los accidentes y sobre las enfermedades. Y ahí es donde nosotros hacemos referencia a los riesgos profesionales. ¿Y qué son los riesgos profesionales? Lo que yo acabo de mencionar, accidentes y enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? De carácter laboral. Nuestra razón de ser del curso, la espina dorsal del curso, la columna vertebral de ese curso que estamos viendo es la prevención de los riesgos profesionales, porque la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que basa su razón de ser en la prevención, prevenir. La prevención es analizar todas las causas para que no lleguen a materializarse esos riesgos profesionales. ¿Y cuáles son los riesgos profesionales? Vamos a preguntarle a nuestro amigo Carlos Hidalgo. Carlos, ¿cómo vas? Profe, bien, bien. ¿A dónde estás que no te veo? Carlos se parece a Darth Vader. Aquí prende la luz, Carlos. Tengo el móvil encendido, sino que estoy desde el computador y el computador tiene una cámara Ah, ok, pues, ya obsoleta. perfecto. Sí. Y Pareces el como, celular lo tengo descargado, entonces no pude no te conectarlo. preocupes, desde Me aquí quedé ahí. pareces como de la Guerra de las Galaxias ahí. Entonces, fíjate, Carlos, que quería comentarles que nuestra materia por la cual nosotros estamos aquí sentados estudiando, bueno, se me olvidó comentarles pues que toda mi vida yo he trabajado en seguridad y salud en el trabajo. Eh, Fui jefe de higiene y seguridad industrial de Alpina hace muchos años, hace como 20 y algo de años antes de entrar a la universidad, yo trabajaba en Alpina y era el jefe de higiene y seguridad industrial de la planta de Popayán. Antes de que se llamara Alpina, se llamaba Friesland, Colombia. Y entonces yo era la persona encargada, el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, que anteriormente se llamaba salud ocupacional, de 500 trabajadores, 490 trabajadores. ¿Cómo les parece? Eh, Después fui jefe de higiene y seguridad industrial de la cooperativa de caficultores del Cauca. Y de ahí en adelante, pues en otras empresas. Entonces tengo una experiencia pues interesante sobre accidentes y enfermedades. Perfecto. Bien, entonces Carlos, síguenos contando. Los riesgos profesionales. Esos riesgos ¿Cómo, profe? profesionales. Que Sí, se escuchó como no, que te digo, cortado. se oye entrecortado, antes dame un segundo, yo reviso aquí una cosita. No, sí, sí estoy conectado. Y cuando se oye entrecortado es que de pronto estoy desconectado de aquí del cable, pero no, estoy conectado. Entonces cuando se oye entrecortado de pronto es como el internet del estudiante. Entonces, sistema de riesgos profesionales, hacemos referencia a la ARL. ¿Pero qué significa ARL? ¿Alguien sabe, muchachos? ¿Alguien sabe de pronto qué significa ARL? Cuéntenme a ver. A ver, Profe, ¿no te es oigo. aseguradora de riesgos laborales? Sí, imagínate, administradora de riesgos laborales.
La ARL, la famosa ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Antes se llamaban riesgos profesionales, fondos de Pues pensión. recuerden un poco, ¿Cómo? la ARL también tratan las enfermedades laborales, ¿cierto? Sí, imagínate que se trabajan dos cosas. Se trabajan las enfermedades de... Bien. Sí, entonces las enfermedades laborales y los accidentes. Accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, llamadas también enfermedades laborales. ¿Cómo les parece? De manera profesionales o laborales. Que es lo mismo, ¿no? O laborales. Pero eso hay que cumplir ciertas condiciones para poder que la ARL le cumpla, ¿no? Ay, ven, hablemos un poco de eso, sí. Cuéntame, hablemos. A ver, Vani, cuéntame, a ver. No, pues para cada caso es como algo en específico, ¿no? Lo que pasa es que yo hice un curso en el SENA, pero de horas, un curso de horas en el sistema de riesgos laborales, pues digamos que el sistema de salud en el trabajo, entonces lo que antes era salud ocupacional. Exacto. Y es muy corto, pues lo tratan de como de guiar a uno y de mostrarle las enfermedades y los accidentes y cómo deben ser válidos, ¿no? No, que, por ejemplo, tenía que trabajar en la oficina y el señor se fue, no sé, por ejemplo, a la panadería cuando él no debía salir. Entonces, si le pasó algo en la calle, pues no le cumple porque él debía estar dentro de una oficina. Exactamente. O transportándose también. Si el transporte es del trabajo, sí, si no, no. Interesante todo eso, ¿no? Profe, Te oigo. ahí incluye también, o sea, de acuerdo a lo que dice la compañera, siempre se dice o sea, digamos, para poderle responder las ARLs tiene que siempre estar autorizado por la actividad, estar autorizado por el jefe inmediato. Además de eso, pues que debe estar haciendo realmente lo que le corresponde y para lo que cotizó. O sea, porque pues como hay clasificación de riesgos, entonces hay unos menores que otros. Entonces, dependiendo de eso, si usted clasificó, digamos, por un riesgo administrativo, no puede estar haciendo algo de un operario, porque pues es un riesgo más alto y no le va a cubrir nada. Además de eso, pues el responsable es el jefe inmediato. Si a usted lo autoriza por escrito, pues ya entra en una pelea, digamos, con la empresa. Pero si usted simplemente fue verbal, entonces pues no tiene ninguna validez. Perfecto. Wilman, ¿eso lo aprendiste en el curso que vimos? Sí, profe. Interesante. Interesante. Mayra, cuéntanos un poquito. Quítale el micrófono. Ya. ¿Aquí me escucha, profe? Sí, perfecto. Cuéntanos un poco. Eh, o sea, de las ARL o Ajá. pues sí, o sea, lo que, pues así como decían los compañeros, como es lo que cubre, digamos, lo que nos respalda en caso de un accidente o alguna situación adversa que tengamos en el trabajo, una caída o alguna enfermedad que hayamos tenido ahí en el trabajo, ¿no? Porque Sí. también hay que tener en cuenta que hay enfermedades que tenemos y que no han surgido a raíz de la labor que hemos realizado. Ajá. Entonces, puede que no cubra ese tipo de enfermedades. También tengo entendido que esos riesgos también se cubren de acuerdo porque hay unos trabajos que se categorizan por tipo de riesgo, ¿no? Ujú. Digamos, en la minería tienen un nivel, asimismo, también es como se paga ese tipo de cuota allá pues a la entidad, pues, pertinente. O sea, no sé si estoy... Sí, estás bien, estás perfecto. Jorge Alcázar, de pronto sabes un poquito de eso. Recordamos que aquí estamos aprendiendo todos. Buenos días, profe. Pues es como un poco por lo que tengo entendido y he escuchado por algunos compañeros
que incluso en pasantías ya han hecho y están afiliados a algo así, ¿sí me voy a entender? Sí. Y pues no tengo mucho conocimiento de eso, pero sí lo he escuchado y lo que he escuchado ha sido en base a lo que dijo la compañera Mayra. Ajá, perfecto, sí. Entonces estoy como en ese proceso de aprendizaje también. Todos estamos aprendiendo. Lo que pasa es que algunos de los muchachos que estás viendo en la cámara ya han visto el curso de 50 horas y se han preparado para esta materia, porque esta materia es súper interesante para nuestra vida laboral. Cuando uno termina la universidad, uno entra a un mundo que desconoce, porque hasta ahora el mundo solamente ha sido tener al frente de nosotros pues un cuaderno, un papel y una calculadora, un cuaderno, un lapicero y una calculadora, y hemos estado pues básicamente como todos metidos en el tema, ¿cierto? Karen levantó la mano. Sí, profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Profe, me surge una pregunta. ¿Dentro de los riesgos laborales se encuentran los biológicos? Sí. Sí, entonces mira que por ahí tenemos una, dentro de, me hiciste acordar que yo les mandé algo que decía normas de clase, que era una hojita larga, ¿se acuerdan? Y ahí decía que teníamos que buscar y aprendernos de memoria la clasificación de los riesgos que está en la GTC 45. La GTC 45 es una norma que es una guía técnica colombiana, que es la 45. Y fíjate que ahí está esa clasificación hace parte de lo que tenemos que aprendernos de memoria, porque yo les voy a contar una cosa que es a partir de la experiencia de lo que me han contado los compañeros de ustedes que ya han presentado pues entrevistas laborales y que han sido felizmente, digamos, ganadores de convocatorias. Entonces me llaman, profe, mire que me preguntaban justamente lo que usted nos decía. Entonces les voy a contar. Cuando ustedes presentan una entrevista a un jefe de recursos humanos, ese jefe de recursos humanos va a tener en primer lugar el curso de 50 horas que ustedes ya tienen algunos y el curso de 50 horas que vamos a hacer. Entonces, ya tienen como un vínculo común, ya tienen como un común denominador para hablar, tienen cosas parecidas. Y si usted dice que a usted le gusta este tema, que ojalá le guste al finalizar esta materia, usted va a tener una empatía interesante con esa persona que lo está entrevistando. Y entonces esa persona que lo va a estar entrevistando se va a dar cuenta que usted sabe bastante de este tema y entonces va a decir, este muchacho o esta niña me conviene tenerlo porque va a ser un aliado que yo voy a tener en la planta o en la parte administrativa para que no existan ni accidentes ni enfermedades, porque el responsable, digamos entre comillas, de los accidentes y de las enfermedades, en gran parte es la persona que lo está entrevistando a usted, que es la persona encargada de los recursos humanos o del talento humano. El talento humano son todas aquellas personas de carne y hueso que están trabajando en la fábrica, que tienen 10 dedos, que tienen 2 brazos, ¿cierto? Son seres humanos que tenemos que cuidar y tenemos que devolvérselo a la sociedad de la misma forma como recibimos a ese trabajador. ¿Sí estamos? Entonces, usted al demostrarle a la persona que lo está entrevistando en talento humano que a usted le gusta el tema de seguridad y salud en el trabajo, va a tener en primer lugar una empatía increíble con esa persona. Y esa persona va a decir, este estudiante, esta niña o este joven, me conviene tenerlo porque va a ser para mí una garantía de que no se van a materializar ni los accidentes ni las enfermedades. ¿Cómo les parece como ese resumen de eso que he aprendido a través de ustedes? O sea, los muchachos cuando entran a las empresas, eh, eh, efectivamente les hacen unas preguntas y la persona de recursos humanos va a pensar justamente lo que les acabo de decir. Entonces, en esa GTC 45 se encuentran la diferente clasificación de los riesgos. Dentro de esos están los riesgos biológicos.
Dentro de la clasificación de los riesgos biológicos tenemos los hongos, los virus, las bacterias, las riquezas, los animales, los invertebrados, las picaduras, mm, los parásitos. Entonces, esa es la clasificación de ese tipo de riesgos que se llama riesgo biológico y que hace realmente que la persona pueda llegar a enfermarse. ¿Cómo le parece? Con riesgo biológico. Y puede llegar a materializarse como una enfermedad o en su defecto como un accidente. Recordamos que la clase de hoy es bien interesante porque acabamos de aprender que los riesgos profesionales son los accidentes y las enfermedades y que la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina cuya razón de ser es la prevención. Prever significa ver antes de que suceda, ¿cierto? Cuando uno ve a, digamos, a una persona en moto borracha, uno puede prever que se va a caer o accidentar. Prever es uno poder ver las cosas antes de que sucedan. Y los accidentes y las enfermedades se materializan de esa forma. Siempre se puede prevenir todo daño al trabajador. Y al hacer referencia a todo daño al trabajador, decimos que son unos daños de carácter mental y de carácter físico. ¿Cómo le parece todo lo interesante que el profe les acaba de comentar? Chévere, ¿sí o no? Estamos aprendiendo. Entonces, hablamos de la ciencia o la disciplina de prevención, que es la seguridad y salud del trabajo. Hablamos de los riesgos profesionales, que son los accidentes y las enfermedades de carácter laboral. Y decimos que esos accidentes o esas enfermedades pueden llegar a ocasionar daños físicos o daños mentales. Miren lo interesante, pueden copiar eso que yo acabo de decir. Copiemos lo que es muy importante. ¿Ahora va a servir de comprarme por casa? Sí. ¿Quieren que les muestre el vicio mío? La chispa de la vida. ¿Sí lo oyeron? A las 7 de la mañana. Tan temprano, profe, uy, no. Sí, no, pero eso realmente es una vez por semana. Es una vez por semana que me doy ese gusto de la Coca-Cola a esta hora. Bueno, continuamos. Me hicieron dar pena. Bueno, ¿ya copiaron? Profe, una pregunta. Dímelo. Por lo menos cuando un trabajador, digamos, pues le sucede algo y, digamos, está incapacitado algunos días, esa incapacidad la paga la ARL también. Sí, lo paga la ARL. Y hacemos referencia a varias normas que la vamos a ver más tarde. Hacemos referencia a la 776, a la 1562 y a la 1607. Entonces, hablando así rápidamente, les voy a comentar algo. Entonces, cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad, y si ese trabajador está, pero les voy a contar así en 2 minutos y luego eso lo vamos a ver despacio, sino que es como para abrir el camino de, espérate que me están escribiendo dos muchachos que, a ver, estoy trabajando y me voy a desplazar a este lugar donde yo voy a activar la cámara. Ok, ya creo que tengo un inconveniente. Ok. Entonces sufre un accidente y si ese accidente es de menos de 180 días,
la incapacidad, pero prorrogable 180 días más, entonces la persona va a recibir el 100% de su salario, que se llama un subsidio. Entonces él lo recibe porque estaba trabajando y es injusto de pronto que esta persona no reciba el 100% de su salario porque acaba de sufrir un accidente. Cuando él tiene una pérdida, entonces cuando lo califican ya como una pérdida de capacidad laboral, entre el 5 y el 49 y el menos del 50, dice. Entonces va a recibir una indemnización que es un dinero. Ese dinero es una indemnización correspondiente a un porcentaje 5, que se encuentra entre 5% de pérdida de capacidad laboral a menos del 50%. Entonces recibe 2 salarios base de liquidación, si está en el 5 como máximo, hasta llegar a 24 salarios. Decimos entonces que esta persona va a tener una pérdida de capacidad laboral y dice la norma que va a recibir por única vez ese subsidio. El subsidio es esa indemnización, es un dinero que va a recibir en contraprestación por el daño físico o mental que ha recibido. Y es con base al dinero que está aportando el empleado, o sea, con base a la plata que la persona está devengando. Entonces, y si esa persona supera su pérdida de capacidad laboral por encima del 49, o sea, 50%, entonces va a recibir una pensión. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que la pensión la gana el trabajador cuando tiene una pérdida de capacidad laboral física o mental superior al 50. Si la persona recibe entre el 50, si tiene una pérdida de capacidad laboral entre el 50 y el 66%, va a recibir el 60% de lo que estaba percibiendo antes. Si antes ganaba 10 millones, entonces va a recibir 6. Pero ese 60% jamás puede ser inferior al salario mínimo. ¿Sí estamos? O sea que si él recibía 1.000.000 de pesos, no puede recibir menos del salario mínimo. Entonces ese 60% pues ya se va a convertir en otro valor. Si esta persona tiene una pérdida superior, una pérdida de capacidad laboral superior al 60%, va a recibir hasta el 75%. Si supera el 60% de pérdida de capacidad laboral, va a recibir hasta el 75%. Y si este trabajador quedó tan mal por ese accidente, por esa enfermedad, que no puede bañarse, que no puede cepillarse los dientes, que no puede comer por sí mismo, va a recibir un 15% adicional hasta llegar al 90%. Ese 90%, cuando el pensionado muere, los sobrevivientes, o sea, la viuda, los hijos, o el viudo y los hijos, van a recibir, antes ganaba el 90, o sea, recibía el 90, entonces ahora va a ganar el 75, porque como ya la persona murió, pues ya no necesita ese 15% adicional. Cuando el pensionado muere, entonces va a recibir algo que se llama el subsidio funerario. Entonces esa es básicamente como la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Y la de Karen, lo del riesgo biológico fueron los hongos, virus, parásitos, bacterias, riquecias, los invertebrados, los animales, los picadores, todo eso. ¿Sí estamos? Pero entonces hacemos referencia a entonces hacemos referencia como, bueno, a enfermedades y accidentes. ¿Preguntas? Pregunten, muchachos. Profe, Dímelo. una pregunta con respecto a lo que está pasando ahora sobre el COVID. ¿Eso Sí. es una enfermedad laboral? Sí, sí. Es una enfermedad laboral. Es una enfermedad laboral y salió una norma hace 8 meses. Salió una norma que, Profe, te oigo, una pregunta. No sé si estoy mal, pero existe una tabla que es de la 1477, donde están pues, donde rigen las enfermedades y todo eso. Entonces, Ya te creo hablo. que ahí están estipuladas cuáles sí y cuáles no son enfermedades y pues los riesgos, ¿no? Ya te hablo de eso. Entonces sí, esa norma de COVID salió hace poquito y para todas aquellas personas que estén directamente relacionadas con el trato hacia otros
hacia otras personas, hacia otros trabajadores, hacemos referencia y decimos que es una enfermedad de carácter laboral y el trabajador tiene que, la ARL tiene que pagar el tiempo que no labore ese trabajador. ¿Cómo le parece? Eso. 1477. Entonces, la 1477 es la tabla de enfermedades laborales. Pero antes de la 1477 existía algo que se llamaba el decreto 801 del año 1900, bueno, de antes del año 94. Y sobre ese decreto 801 era que basaba su razón de ser los jueces de la República para dictaminar si era o no una enfermedad. Pero en el 801 solamente había enfermedades relacionadas, bueno, 1477 hacemos referencia a enfermedades, no accidentes, solamente enfermedades. Se llama tabla de enfermedades laborales. Pero me estoy refiriendo a 20 años antes y les digo cómo está funcionando eso. El 801, listo. Luego vino el 1832 del año 1994, donde había 42 enfermedades. Decimos que antes había 40, ahora hay 42. La 41 hace referencia a las enfermedades de carácter psicosocial, o sea, de la mente. Y la enfermedad número 42, el cáncer ocupacional. Después de la 1832 vino la 2566, que decía más o menos lo mismo. Pero solamente había 42 enfermedades, y la que dice Fernando, que es la 1477, la 1477 tiene 387 enfermedades. Interesante. Sobre la 1477 vamos a trabajar también y vamos a hacer unos talleres, unas cosas chéveres. Chévere la pregunta, Fernando. Sigan preguntando, muchachos. Jensi, tienes una pregunta por ahí, tú tienes frío en este momento y tienes en tu mente una pregunta, pregúntame. No, profe, preguntas no, hasta ahorita no. Bueno. Profe, buenos días. Hola, Daniel. Profe, digamos, el trabajo de los extensionistas, ellos tienen que hacer visitas a fincas. Entonces, según la ARL, no sé, la aseguradora de riesgos, ¿cómo van protegidos ellos? Digamos, ¿en qué momento termina su periodo laboral? Porque ellos pues, se desplazan en su vehículo hacia las veredas y todo eso, y después pasar un accidente en el transcurso del trabajo. No sé cómo se definen los parámetros para que aseguren algún accidente en ese transcurso del tiempo. Sí, pues Daniel, a las 7 de la mañana estamos iguales. Yo tomando Coca-Cola y Daniel oyendo rancheras. ¿Cómo le parece? No, profe, los vecinos están emparrandados acá como No, desde las mentira, 6 de yo la sí. mañana. Oiga. ¿Y están tomando los vecinos? Yo me imagino, profe. Que estoy despierto acá desde que no. Sí, a mí me pasa algo parecido porque esta mañana me despertó un gallo por aquí al lado y dije, ay, pero ¿cómo así? Un gallo por acá. Bueno, entonces vengan, sí, entonces resulta que dentro de los extensionistas, entonces hay una norma que se llama 1607, donde tiene 800 clasificaciones de enfermedades profesionales. Sobre eso también vamos a hacer una tarea. De esa norma que se llama la 1607 hace referencia a todas las funciones que tienen todas las actividades económicas. Así se llama, tabla de actividades económicas. Tabla de actividades económicas hace referencia básicamente a todos aquellos clasificación de, o sea, todos los trabajos en síntesis. Entonces dice, entonces el extensionista, entonces dice, todas aquellas funciones extensionistas cubre desde bueno, puede cubrir desde el transporte y de vueltas a su casa, todos los riesgos derivados del trabajo. Entonces, dentro de las funciones, dentro del contrato y las funciones que se reportan a la ARL, dice, bueno, él tiene que irse desde su casa en el vehículo es alquilado o el vehículo es de la empresa, y entonces cubre desde el momento en que sale de la casa, porque es la función de él.
Y la ARL dice, ah, sí, señor, cubre desde la salida de su casa que se va en moto. Se va en moto, entonces ya empiezan a cubrir todos los riesgos, todos esos peligros. Y una niña esta mañana nos hacía referencia, y comentábamos justamente que si el transporte era de la empresa o si no era de la empresa. Y entonces ahí nos decía, bueno, efectivamente, creo que era Caterina, bueno, no recuerdo. Y entonces decía, sí, el transporte era Vanessa, Vanessa Lugo, que Vanessa nos comentaba. ¿Cierto, Vanessa? Que nos comentabas. Ah, cuéntanos un poquito de eso. Sí, profe, pues es que no me acuerdo muy bien porque hice el curso hace rato, pero pues algo así era lo que veíamos en ese curso y era que no cubría si el transporte pues como que no estaba incluido. No sé si habrá cambiado la ley, pero no cubría si el transporte no estaba incluido como en parte de la actividad laboral. Por ejemplo, si él es mensajero, pues está cubierto por el transporte, pues porque él tiene que moverse, ¿no? Pero, por ejemplo, si la persona, yo sé que cuando yo he trabajado, a mí me cubre desde que yo entro al lugar de trabajo. No me Ajá, cubre mi colectivo o el bus o la moto, no me cubre nada. ajá. Entonces, pues como eso era lo que yo hacía referencia, porque pues cada actividad tiene sus ciertas condiciones de trabajo y a nosotros en el caso de llegar a un punto de venta no nos cubre. Tiene que ese transporte tiene que ser parte como de la movilidad del trabajo. Digamos que en el trabajo me manden a vender a otro lado, me cubre porque fue el trabajo el que me mandó. O sea, es una orden laboral y digamos, hace parte de lo que yo hago adentro. Pero normalmente ni siquiera así nos sacaban del punto de venta, precisamente porque la ARL no cubre, no hace parte de mi contrato laboral moverme del punto de venta. Entonces, nunca, por más ideas que se nos ocurrieran para vender por fuera, no nos dejaban, no, toca vender aquí porque pasa algo y la ARL no nos cubre, nos Sí. metemos en un A problema. a menos de que el empleador informe la ARL que las nuevas actividades son tales, tales, tales y tiene que desplazarse. Entonces, tenemos que avisarle justamente a la ARL cuáles son las actividades que desarrolla el trabajador. Entonces, dice la norma, bueno, la norma 1607, artículo 3, accidente de trabajo. Eso lo vamos a ver luego. Dice la norma que no cubre el transporte a menos de que el transporte lo suministre el empleador. ¿Estamos? Que la bicicleta del mensajero es de la empresa. Ah, es transporte. Que la moto es de la empresa y que el señor estaba tomando en la moto. Es accidente de trabajo. Pero la ARL no lo va a cubrir, sino que lo tiene que cubrir la empresa, del bolsillo de ellos. ¿Estamos? Profe, Todas esas cosas las vamos a conocer poco a poco. ¿Preguntas? no, profe, es como, no sé si uno aporta una inquietud con lo que el compañero decía de los extensionistas. Tengo entendido que para o sea, la ARL cubre desde que sale de la casa y eso, digamos, el funcionario sí tiene que aportar antes un cronograma de actividades para saber los desplazamientos que va a tener. Si el accidente fue, digamos, yo tengo que ir Popayán Timbío y me fui Popayán el Tambo y fue en eso, entonces ya no me cubre porque estoy fuera del cronograma de actividades que ya propuse. Sí, totalmente, Wilman, y me acabas de hacer acordar de algo bien interesante. Y eso interesante es lo siguiente. Cuando de pronto están el horario es de 8 a 12 y de 2 a 6. Salen a las 12 del día, almuerzan y a la 1 de la tarde que están por ahí debajo de un palo. Entonces dicen, ah, venga, vamos a jugar aquí un picadito, vamos, un partido de fútbol vamos a hacer. Y de pronto el uno le pega una patada al otro y le rompe la rodilla. ¿Es accidente de trabajo? No, porque no estaba dentro de las funciones registradas ante la ARL, a menos de que vamos a entrenar a las 2 de la tarde con el uniforme pues, de la empresa, vamos a entrenar para el partido que vamos a tener contra Postobón. Ese sí es accidente de trabajo porque hace parte de las funciones recreativas, pero dentro de la empresa.
¿Cómo le parece lo interesante de todo esto? Entonces se hace bien interesante aprender un poco acerca de este tema, ¿cierto? ¿Preguntas, preguntas? Profe, Te oigo. respecto a lo que decía Wilmar ahora, digamos, si yo salgo y, bueno, informo mi ruta y todo eso a la empresa, ¿no? Antes de salir de la casa, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? Listo, bien. ¿Qué pasa si en el transcurso de, pues, de ese recorrido, como pasa, pues, puede pasar que usted va, digamos, de un municipio a otro? Pero, ¿qué pasa si, digamos, a la hora de volverse, la carretera estaba tapada o algo así y tuvo que tomar otra ruta y llega a pasar algo? En ese caso, Cubre, ¿qué pasa? cubre, eso no tiene ningún problema. Desde que esté Mm, registrado, no hay ningún problema. Desde que es como el partido de fútbol que les acabo de comentar. Entonces, los trabajadores tales y tales y tales vamos a jugar a las 3 de la tarde. Manda un correo a la ARL, deja la evidencia. Sucede un accidente, eso se considera accidente de trabajo. Ujú. Chévere, ¿no? La ciencia y la prevención. Karen Meneses, hazme otra pregunta. Pues no, profe, referente a eso, no. Hace rato que le pregunté sobre los riesgos biológicos, me quedaba la duda porque pues están por virus o bacterias. Quería preguntarle si le realizan una patología donde se demuestre que el virus o la bacteria se presentó en el trabajo, porque puede ser que o sea, lo haya presentado por cualquier otra cosa. Me imagino que realizan exámenes para eso. Sí, efectivamente. Cuando son cosas pequeñas como una incapacidad pequeña, una semana, 8, 7 días, 5, 4, 3, realmente la ARL no pone ningún problema por eso y simplemente paga. Siempre y cuando hubiera estado registrado dentro de las actividades que hace el trabajador, por ejemplo, hacer clasificación de basura en la empresa. Entonces, dentro de las actividades se establece que tienen peligros, posibles peligros, que son el tema del riesgo biológico, entonces, que virus y bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando son cosas pequeñas, la ARL paga sin problema. Cuando es un muerto, cuando es una incapacidad permanente parcial o algo así, hacen investigación. De resto, no. Profe, Te oigo. o sea que prácticamente en estas cuestiones se podría decir que prácticamente lo importante en los casos es, por decirlo así, estar curado en salud y mantener un registro y una información directa hacia la ARL. Sí. Como dice el profesor de calidad, el profe Juan Fernando, lo que no está escrito no existe. Lo que no está registrado es como si no existiera. Entonces, siempre tenemos, como acabas de decir, tenemos que curarnos en salud, estar pendientes y registrar todo. Caterine Daniela, te hago una pregunta. Tú que eres una niña juiciosa, que eres metódica, tú registrarías todo lo que se hace si fueras la jefe de recursos humanos de una empresa, ¿cierto? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias. Pues sí, sinceramente yo tiendo a escribir mucho todo lo que pasa. Soy muy ordenada en ese sentido, entonces si soy la jefe, obviamente iba a hacerlo. Sobre todo para tener pues como pruebas, evidencia de lo que se está haciendo. Exactamente. Lo que acaba de decir Karen Daniela, a esta hora, 7:59 de la mañana, es lo que tenemos que hacer nosotros como jefes de área de una empresa. Hay una niña que fue estudiante mía de la especialización. Me llamó hace unos 3 meses y me dijo, profe, mire que tengo la posibilidad de entrar a esta empresa como jefe de talento humano. Y entonces, cuénteme qué debo hacer para la entrevista. Y pues ahí le di 3 o 4 cosas dentro de esas, 3 o 4 tips dentro de eso es lo que acaba de decir Karen Daniel, que era demostrarle al empleador que va a estar cubierto
y que todo lo va a llevar con registro, etcétera, etcétera. Y justamente ayer o antier le escribí y miren lo que... vamos a ver. Laura. Profe, mientras lo encuentra, una Ya, pregunta. ya vengo. Listo, digamos que yo tengo que informar toda la ARL, bueno, que el transporte se va a mover, se va a Repíteme, cambiar. repíteme. ¿Me escucha? Sí, pero duro, háblame. Que con respecto a informar toda la ARL, ¿desde qué momento, por ejemplo, la ARL dice sí, ya, o sea, la ARL debe dar el aval, debe dar como, sí, es permitido que la persona que es aseadora de tal lugar se empiece a transportar para las otras oficinas que quedan ahora en el centro y va a cubrir como accidente de trabajo si le pasa algo. ¿Desde qué momento? O sea, ellos tienen como tiempos de respuesta, supongo yo, ¿no? Porque eso no debe ser como, vean, la señora se va a empezar a mover. Ah, listo, aquí lo apuntamos, vaya que se mueva. No, eso debe tener como su cierto trámite, ¿no es cierto? Sí, uno manda el correo y si ellos no responden, quiere decir que no pasa nada. Quiere decir que háganle. No hay problema. Laura Narváez, pregúntame. No, profe, por el momento no tengo preguntas. Bueno, Manuel Felipe, Diego Fernando, Hamilton. Profe, Te oigo. mire que basado en la experiencia ahorita con lo que dijo que por ejemplo, el encargado en esta área debe mantener todo escrito. Mire que a mí me pasó un cacharro una vez, Sí. estaba trabajando y me accidenté, ¿no? Me hice una fisura en el dedo. Sí. Y resulta que a la hora de cruzarlo con el ARL, pues la señorita que estaba trabajando en eso no hizo el reporte ni nada. Entonces eso hubo un chicharrón, me dieron como 2 semanas de incapacidad, más o menos, porque pues la herida siempre había sido profunda y había sido grande. Pero mire que a lo último de tanto le tocó, por ejemplo, al que me contrató pagarme esos días de incapacidad, ¿no? Y no a la ARL, ¿no? Sí. Pero mire que sí es muy importante eso de llevarlo a los registros. Es súper importante. Ya te hablo un poquito más de eso. Muchachos, ¿ustedes cómo ven? ¿Ustedes están viendo a Manuel en pantalla completa o soy yo solamente el que lo ve? Sí, profe. ¿Pantalla Profe, cuando completa? habla se presenta. Todos. Eso, Sí, eso, profe, es el que habla se mira en pantalla completa. eso. Ah, sí, entonces yo, sí. Perfecto, bien. Entonces, sí, efectivamente, muchachos. Efectivamente, Manuel me hizo acordar con su intervención que los reportes, los accidentes de trabajo siempre tenemos que reportarlos, así sean pequeños o grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede manifestar ese accidente después con los meses o con las semanas o con los días. Entonces siempre tenemos que reportarlo. Ejemplo, un trabajador, bueno, los trabajadores a veces les da miedo reportar los accidentes porque piensan que los van a echar o que no les van a renovar el contrato. Entonces, conozco varios ejemplos de trabajadores que no reportaron el accidente y que con el paso del tiempo tuvieron pues un accidente o una enfermedad peor. Uno de ellos se golpeó con un tubo la cabeza, no le renovaron el contrato y a los 3 o 4 meses sufrió una enfermedad, un derrame cerebral a causa de ese golpe porque había tenido una fisura y se consideró como accidente de trabajo, pero a la empresa la sancionaron. ¿Por qué? Porque la empresa debió haber hecho el reporte del accidente, pero la empresa dijo, y si a mí no me lo reportó, entonces la ARL le dijo, y el Ministerio del Trabajo, cuando hicieron la investigación, sancionaron a la empresa justamente porque no habían capacitado a los trabajadores y los trabajadores no se encontraban en libertad o sea, estaban temerosos justamente para hacer el reporte del accidente porque pensaban que no le iban a volver a renovar el contrato. Justamente por eso. Lo primero que tenemos que hacer es capacitar a los trabajadores en este tema de riesgos profesionales.
Carolina Hernández, ¿qué son los riesgos profesionales? Carolina Muñoz y Carolina Hernández, a ver la que primero diga. Tú di Carolina Hernández di uno y Carolina Muñoz di el otro. Son todas las enfermedades. Uno. ¿Y Carolina Muñoz? Riesgos profesionales, pues hay dos, ¿no? Uno pueden ser enfermedades que se obtengan en el transcurso del Carolina. trabajo. Sí, y el otro. Y el otro en los accidentes, ¿cierto, Carolina Muñoz? Perfecto. Ok, entonces recordamos, accidentes y enfermedades son los riesgos profesionales, los riesgos laborales. ¿Estamos? Los riesgos laborales se dividen en dos, así de sencillo. Así de sencillo. Se dividen en accidentes y se dividen en enfermedades. Muy bien. Continuamos. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, nosotros siempre hablamos como, digamos, como empleados, ¿no? Pero muchas veces podemos ser empleadores. Entonces, digamos que muchas veces pasa que los empleados, digamos, les pasa un accidente, pero yo he escuchado que más de uno, digamos, les pasa accidentes por fuera, pero los meten como si hubieran sido dentro de horarios laborales. Entonces, digamos, ¿eso tiene sanciones legales o Sí. algo, digamos, o cómo hace uno, o digamos, qué comprobantes se piden para evitar ese tipo de cosas? Porque yo he escuchado que más de uno dice, no, me pasó, digamos, un accidente y yo lo metí como si hubiera sido dentro del trabajo, pero no, o sea, fue por fuera, haciendo otras cosas diferentes. Sí, sí, yo entiendo. Eso se da muy seguidamente, pero también muy seguidamente se dan unas investigaciones donde meten a la cárcel a estas personas. ¿Por qué? Porque resulta que los riesgos profesionales hacen referencia a dineros públicos y privados. Al tener dineros públicos, básicamente podemos estar hablando de peculado. ¿Cómo les parece la respuesta? Increíble, ¿no? Entonces, donde esa persona pues tenga un enemigo y esa persona vaya a la ARL, le hacen investigación. Si le demuestran la falsedad, lo pueden meter a la cárcel porque estamos hablando de unos dineros que son públicos y otros que son privados. ¿Cómo le parece? Profe, Te oigo. una pregunta. Dímelo. Digamos, a una persona le pasó un caso, ¿no? Que adquirió una enfermedad empresa, Viviana, pero abre la... trabajó prácticamente. Viviana, no te ¿Me oigo. escuchan? No, dale, repítenos. Resulta que trabajó en empresa y adquirió una hernia. Sí. Trabajó como 9 años. Y empezó a hacer pues los trámites. Aquí hay unas cosas. O sea, Espera. Viviana, regálame tu teléfono. pues, Regálame tu teléfono. ¿Cuál es? ¿Quién tiene el teléfono de Viviana? Viviana, regálame tu teléfono. Es que escríbenos el teléfono en el chat y ya te llamo. Y nos haces la pregunta. A ver. Un segundo. Entonces Viviana nos pregunta algo de una hernia. Vamos a ver.
¿Qué hubo? Pregúntanos. No, es que no sé si me escuchen o no, porque No te preocupes. tengo mala conexión. Fresca, pregúntanos que te estamos oyendo todos. Lo que pasa es que, digamos, un trabajador adquirió Cierra enfermedad. tu micrófono, cierra tu micrófono. Ok, dale, sigue. Pues lo que pasa, profe, es que un trabajador, digamos, trabajó en una empresa pues como 10 años. Entonces, durante ese tiempo, pues, tuvo una enfermedad, una hernia. Entonces, él empezó a hacer papeleo pues para eso y pues ya le habían dicho que pues, le iban a hacer una cirugía y unas cosas ahí pues para el problema pues que él había adquirido. Él pues obviamente le dijo a la empresa que pues él había tenido ese problema y cuando él ya estaba ya le faltaban días y ya pues lo llamaron que para la cirugía pues la empresa lo sacó, lo despidió. Entonces él me preguntaba y me decía, ¿yo qué puedo hacer ahí? Pues yo le decía, no, pues te mandé la empresa como tal, pues porque igual, o sea, la enfermedad se supone que tanto tiempo que trabajó y obviamente pues en lo que él trabajaba, pues tenía que hacer fuerza, levantar cosas y hacer cosas, entonces como que la empresa lo que hizo fue evadir eso y la más fácil fue como despedirlo. Entonces él me decía, ¿será que demanda a la empresa? Pero resultó que la empresa cambió de nombre, ya no se llamaba igual, sino que como que tenía muchas demandas y pues cambió de nombre. Entonces hace poco me decía, no, ¿yo qué puedo hacer ahí? Entonces yo le iba a preguntar precisamente eso. Sí. Entonces, mira, tienen que ir a la ARL. Él yo me imagino que fue a la EPS para pues demostrar que tenía su hernia y todo eso. Entonces, tienen que ir a la ARL en primer lugar, tienen que pues gestionar todo para que lo operen. Entonces, yendo a la ARL, ¿estás por ahí? Bueno, yendo a la ARL, entonces, le dan el trámite para la operación a través de la ARL, a través de los riesgos laborales. Y de igual forma tiene que demandar a la empresa porque el daño físico que sufrió fue a causa fue por causa del trabajo. Entonces, tiene que demandar a la empresa por los daños causados, porque fue por causa o por ocasión del trabajo. Entonces tiene que demandar a la empresa y tiene que ir a la ARL a decir que pasó eso, y o sea, todo lo que me acabas de comentar. Y que eso está registrado en la EPS. ¿Quién responde? Es la ARL en este caso, porque son dos trámites. El primero es para pues, cubrir la salud de él, que fue derivado, fue por causa o por ocasión del trabajo, entonces tiene que ser por ARL. Y lo siguiente, tiene que haber una demanda por daños físicos y por daños morales al cuerpo de él, por falta de, como de actitud de la empresa para que no se materializaran los riesgos profesionales. Entonces son dos cosas, tiene que conseguirse un abogado. Bueno, y tres cosas, tiene que ir a la oficina de trabajo y ahí lo orientan también. No te olvides. Entonces, ARL, oficina de trabajo y un abogado. Esas tres cosas tienen que hacer, pero lo primero que tiene que hacer es ir a la ARL. Me hiciste acordar, Viviana, de una pregunta interesante. Y esa pregunta interesante es la siguiente. La persona termina o le finalizan su contrato y no lo vuelven a contratar, pero queda con una enfermedad. Y entonces queda con una secuela. ¿Qué puede hacer el trabajador siendo que ya no trabaja ahí? Entonces la ARL responde hasta 3 años después. No se olviden de eso. Hasta 3 años después. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí.
Por lo menos cuando hacen, pues hay algún tipo de demanda contra la empresa, pues por algún riesgo, alguna enfermedad que se haga, ¿cómo se maneja el porcentaje pues de dinero de la indemnización o algo así? Hazme la pregunta mejor a ver. Es que por lo menos cuando la empresa pues no responde, entonces pues el trabajador puede hacer pues una demanda contra la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen pues como el porcentaje de dinero que le tiene que dar la empresa al trabajador? Ujú. Es como Ya, una indemnización. ya, pero cuando no responde, ¿a causa de qué? ¿De un accidente? Sí. Ok. O sea, cuando no atiende la enfermedad o el accidente que haya sufrido una persona. Bueno, quien debe atender eso es la ARL, pero supongamos que no lo tenía en ARL, ni EPS, ni nada. Tiene que responder la empresa totalmente por todo lo que suceda, de manera solidaria, o si no, lo pueden demandar y va a salir ganando siempre el trabajador. Eso, profe, ¿y ahí cómo se calcula el dinero que la empresa tiene que darle al trabajador? Ponme el ejercicio completo. Por ejemplo, perdió un brazo. Es que por lo menos una conocida, a ella sufrió un accidente, pues como en la columna, pues no quedó así, pues quedó, Una pérdida de capacidad laboral. sí, Entonces, pero en la empresa donde ella trabajaba ni la ARL, pues como que no lo reportó y lo que hicieron fue despedirla. ¿hace cuánto Entonces, fue eso? no, profe, ya hace bastante. Entonces Pero, ella hizo la demanda y pues le dieron pues cierta cantidad de dinero pues primero por despedirla y pues por la incapacidad con la que quedó. ujú. Entonces a eso voy, o sea, ¿cuánto dinero tienen que darle a una persona eh, o cómo se hace ese cálculo? Sí, eso, mira, te voy a explicar así por encimita, porque eso lo vamos a ver luego. Entonces, mira, voy a explicarte por acá. Entonces, lo primero que tiene que ir es a la EPS para que le dé una pérdida de capacidad laboral, que es un porcentaje del cual yo les comentaba ahora. ¿Sí me oyen, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Se me olvidó compartir pantalla. Listo. Entonces, yo les decía que lo primero que tenía que ir es a la EPS para que le calculen la pérdida de capacidad laboral. Entonces, hay una tabla de clasificación de la pérdida de capacidad laboral, manual de invalidez, manual de invalidez. Ese manual de invalidez le califican varias cosas y es un grupo de profesionales que están médicos, están psicólogos, hay abogados y hay ingenieros. Entonces, esa pérdida de capacidad laboral es un porcentaje. Entonces, la EPS le dice, tiene una pérdida de capacidad laboral de 10%. Esa pérdida de capacidad laboral de 10% la vamos a ver entonces después cuando analicemos pues, las normas 1607, 776 y 917. Entonces, ese 10% va a tener una correspondencia en dinero. Pero ¿cuánto dinero es? Vamos a suponer que este trabajador ganaba 1 millón de pesos, para hacerlo fácil. Y la EPS le dijo tiene 10% de pérdida de capacidad laboral. Significa eso entonces que, o sea, su sueldo promedio
iba a ser este. Bueno, sueldo, pero es que, bueno, estamos hablando en 2 minutos tu respuesta. Entonces resulta que cuando es un accidente de trabajo, se hace como el promedio, se hace el promedio de los últimos 6 meses o fracción. Y cuando es una enfermedad laboral es el promedio del último año. Del último año, o sea, pero en promedio supongamos que era 1.000.000 de pesos. Y tuvo 10% de pérdida de capacidad laboral. La norma sobre la cual yo les comento dice para 5% de pérdida de capacidad laboral va a recibir dos salarios de índice base de liquidación, que para el ejemplo que les estoy dando a manera de ejemplo va a ser 1.000.000 de pesos. O sea que si el joven tuvo, o si el señor tuvo 5%, recibe 2 salarios, o sea recibirá 2 millones, pero nuestro amigo tuvo 10%. ¿Cómo llegamos a ese valor? Entonces decimos, para 6% recibe 2.5 salarios. Para 7 recibe 3. Para 7.5 recibe 3.5. Para 8 recibe 4. Para 8.5 recibe 4.5. Para 9 va a recibir 5. Y para 10 va a recibir 5.5 veces ese millón. O sea, ¿cuánto va a recibir? 5.5 millones. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta a tu pregunta. Hola, hola. Sí, sí, profe. Ujú. Esa es la respuesta. Dime. Tengo una pregunta. Tú decías que el ARL responde después digamos, del accidente 3 años después, ¿verdad? No. La ARL, o sea, que la ARL puede llegar a responder hasta 3 años después. Supongamos que hoy salió un trabajador de la empresa. Sale el trabajador, pero él no siente nada, siente que todo está bien y se había golpeado la cabeza hace un mes, pero dentro de un año o dentro de 5 meses, el hombre con esos dolores de cabeza no podía más y fue donde el médico y le dijo, vea, tengo estos dolores de cabeza. Le mandan a hacer un TAC y le dice, ay, usted tiene una fisura en el cerebro. ¿Qué pasó? ¿Usted se golpeó? Sí, yo me golpeé en la empresa hace un año. Entonces, el ejemplo que yo pongo es que hasta 3 años esa persona puede ir y demandar o puede ir y a la ARL y decir, vea, me pasó esto. Y en la ARL le dice, ¿usted tiene testigos? Sí, yo tengo testigos porque hubo 5 trabajadores que me atendieron y se dieron cuenta, sino que yo no reporté nada porque me dio miedo. Entonces, hasta 3 años tiene esa persona para ir y hacer efectivo el tema de la ARL. Ahora sí, pregúntame. No era eso, profe, sino que, o sea, digamos que en el lapso de esos 3 años, él se dio cuenta, ¿no? Pero pues esa fisura que él tenía digamos así, en la cabeza le causó la muerte. Entonces ahí habría la expectativa de vida y Sí. sería por causas morales y físicas. Así. Entonces, mira que es una pregunta súper chévere, esa que me acabas de hacer. Entonces resulta que, espérate, voy a borrar esto de acá. Y bueno, entonces resulta que hay una cosa que se llama responsabilidad, que la vamos a ver luego. Y dentro de esa responsabilidad tenemos daños morales, una responsabilidad de carácter jurídica, y esa responsabilidad jurídica es civil y es penal. Entonces nos vamos acá por esta responsabilidad, daños morales, y entonces habría una demanda contra la empresa. Pero eso lo vamos a ver luego. Por los daños morales, que es el precio del dolor, y daño civil, que es una responsabilidad patrimonial. Pero sí, efectivamente vamos a ver todo eso. Espérate, yo lo apunto por acá para que lo veamos. Responsabilidad, sí, aquí la tengo. Ujú. Podemos verlo ya, si quieren. Voy a responder tu pregunta. Bueno, pregúntame. Fernando, ¿te quedó claro más o menos? Eso lo vamos a ver luego.
Lo vamos a ver en la siguiente clase. Sí, sí, profe. Pero eso efectivamente es lo que pasa. Profe, Te oigo, Carolina. por lo menos, ¿qué pasa cuando, digamos, hacen la demanda a la empresa, pero la empresa pues cambia de nombre, como pues para evitar ese tipo de problemas? O sea, Ujú. ¿qué desventajas tiene la persona que hace la demanda? Pues tienen que demostrar que hubo negligencia por parte de la empresa y al demostrarlo tienen que responder la nueva empresa, porque si ya sería pues como una picardía. Porque es que, o sea, ya he escuchado varios casos y creo que esa es una estrategia pues que las empresas vienen haciendo pues cuando los demandan, cambian su nombre y también pues la persona que aparece como dueña, ¿no? Sí, Cambian para pues... sí, realmente eso sucede, pero ya entra en los términos pues de como de los jueces y cosas así, pero sí, eso sucede a veces. Ujú. Eso es cierto. Andrés Hoyos, pregúntame. Profe, en el caso de que, digamos, pues se está hablando que la ARL solo, pues, es como le digo, como pedida por la empresa, ¿qué pasa en el momento que de pronto algún trabajador independiente la quiera pedir? Entonces resulta que tenemos esa norma en el Sistema General de Riesgos Profesionales, donde tenemos un régimen que, vámonos por acá, vamos a borrar la página anterior, nos damos cuenta acá. Ahorita sí, pregúntame, recuérdame la pregunta para que todos los muchachos... Profe, en el caso de que algún trabajador independiente quiera pedir la ARL, ¿se puede? Sí, entonces mira, esto lo tenemos para a nivel privado y lo tenemos para empresas. Entonces, esta persona quiere tener ARL, quiere tener pensión y quiere tener seguro. Entonces debe pagar todas las cotizaciones correspondientes a EPS, a pensión y a ARL. No hay ningún problema. Lo puede hacer. Y si sufre algún accidente, pues lo reporta y simplemente la ARL responde. Profe, Sí, no aporte ellos. Cuando se dice que cualquier independiente puede cotizar, lo debe hacer sobre el mínimo, ¿no? lo debe hacer sobre lo que Sobre gana. un, por lo menos, pero por lo mínimo que debe hacerlo es por un salario mínimo. Sí, lo mínimo. Digamos, hay personas que en cierta actividad, vamos, tienen varias actividades y vengan menos de un salario mínimo en cada una de ellas, y si por alguna de ellas quieren cotizar, la mínima cotización que deben hacerla es como por un salario mínimo. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. No se puede por menos. ¿Preguntas? Profe, yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué pasa si una persona pues está laborando en sus horas pertinentes y pues tuvo un accidente, ¿cierto? El cual pues le fue muy grave y no se reporta, digámoslo así, no se reporta. Y él en un lapso de tiempo él no puede hacer cosas por su propia cuenta, es decir, que tiene que buscar terceros para cualquier cosa, ¿así me hago entender? Él tiene 3 años para decir, vea, yo tuve un accidente en Sí, tiene 3 años para eso. sí, pero en tal caso, digamos, si no hay como respuesta a ese acontecimiento, ¿qué se puede hacer? Porque puede haber la opción de que no tenga respuesta. Tienen que demandar, pero desde que registre en la ARL la solicitud, no hay ningún problema porque entra en trámite el proceso. Ah, listo, profe. No hay problema.
Siempre haya, pues, siempre y cuando haya testigos y todo eso. Daniela Hidalgo, pregúntame. Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien. Profe, yo tenía una conocida que ella tuvo un accidente, ¿no? En la Profe. empresa. Sí, dale Daniela y ya te doy el paso. Y entonces, pues a ella se le venció la incapacidad, pero seguía mal. Entonces la empresa la llamó a trabajar como una semana y pues ella decía que no podía hacer nada porque todavía pues faltaba tiempo para que le dieran la siguiente incapacidad. Pues ahí la empresa sí podía hacer eso o no. Cuando se acaba la incapacidad, el trabajador tiene que ir a la empresa. Y si este trabajador sigue malo, tiene que volver a a la EPS para que le den otra incapacidad. Es que la enfermedad fue grave, entonces ella pues no tuvo tiempo como de sacar la otra incapacidad. Entonces, y pues los de la empresa sabían que pues no podía trabajar así. Ella puede demandar. Ella puede demandar y que se consiga un buen abogado y le saca todo lo que quiera porque aparte de tener su daño físico, también está sufriendo en su mente y eso se llaman daños mentales. Entonces, ¿te acuerdas que yo hace un ratico escribí que la responsabilidad se dividía en responsabilidad moral y responsabilidad jurídica? Entonces, esa responsabilidad de carácter moral se paga con gramos oro. Entonces, si se demuestra que la empresa o sea, si se demuestra que la empresa actuó de una manera negligente y de mala fe, al demostrarlo, pueden demandar a la empresa y sacarle una buena plata. Sí, ¿quién me llamaba ahorita? Creo que era Mayra. ¿Quién me llamaba? ¿Mayra me llamabas ahorita? Mayra, pregúntame. Mayra. Mayra tiene mala conexión. Mayra, ¿me preguntas? Profe, pues parece que va viajando o algo así porque va como en un carro. Sí, ok. ¿Alguien tiene el teléfono de Mayra y le llamaban por teléfono? Que usamos todos los medios tecnológicos y sobre todo que esta es la primera semana que nos estamos pues como algunos conociendo, otros acordándonos cómo eran las clases de chévere. Entonces Mayra, dame tu teléfono. ¿Quién tiene el teléfono de Mayra? Le llamamos. A ver, Mayra Cortés. ¿Quién tiene el número de ella? ¿Laura lo tienes? Regálame. Sí, profe, ya te lo voy a dictar. Es 312 Sí, 793 sí, 65 sí. 66. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Hola Mayra, ¿me tenías alguna pregunta? Espera que es que se me salió y usted no me ha dado el reingreso. No, no importa, ven, yo te pregunto, dime así nomás, resolvemos la pregunta. Pregúntame por acá y ya La pregunta, pero no importa que, bueno, no estoy en el show. Es que el profe por acá, por ejemplo, bueno, dos cosas. Primero, es que porque si lo de los riesgos laborales es algo que está legalmente pues constituido y que es algo que tiene que hacer una empresa, ¿no? Se supone que cuando una persona ingresa a trabajar ahí, realiza unos exámenes y todo eso para saber si la persona ingresa pues aparentemente sana, digamos. Entonces, cuando ella adquiere, digamos, algún problema o una enfermedad, ¿por qué hay tanto lío luego cuando es el proceso para que le hagan su pago o su indemnización? O sea, no sé lo que corresponde en el momento. Esa, y según, pues porque las empresas estudian de pronto en otras cosas
y empiezan a evadir la responsabilidad que tienen en ese momento, ¿no? En ese caso. La otra, no sé si la fue una vez, profe, o primero. Dale, Pesca. La otra es que acá también, digamos, en la zona donde yo estoy acá en el norte, se frecuenta mucho lo del tema de la minería, ¿no? Sí. Entonces hay dos situaciones que, digamos, el lugar donde se realiza el trabajo de la excavación no es el dueño, bueno, es como compartida la responsabilidad, ¿no? Porque de pronto el dueño de la empresa se lo alquiló a otra persona, entonces ella es la persona que la tiene ahora, hace los contratos y todo eso con los trabajadores, pero han pasado que, bueno, el trabajador se accidentó y se murió, digamos, que cayó un tanque, bueno, todo eso que maneja, ¿a quién cae la responsabilidad? ¿El dueño de la mina como tal o el que la tiene alquilada en el momento? Sí, bueno, entonces las respuestas son las siguientes. En una empresa, quien responde finalmente es la ARL, no es la empresa. Y sí, efectivamente, sí, porque pues la empresa está pagando, está transfiriendo su responsabilidad a través de un monto de dinero que se llama prima de seguro, esa prima. Entonces, quien responde finalmente es la ARL. Las ARL responden fácilmente por lo que son los accidentes de trabajo, pero las enfermedades de carácter laboral necesitan de todo un estudio. Y uno pareciera que uno tuviera una enfermedad, pero resulta que le analizan todo su cuerpo y se dan cuenta que no, efectivamente no era la enfermedad, no era a causa ni por ocasión de ese trabajo, sino que era por causas concomitantes de carácter genético. Le hacen todos esos estudios, pero eso se demora, eso se demora. Sí, eso lo vamos a ver. Una prima que le pasó así, Ajá, entró en Colombina, aquí en Santander, y no, pues no se le resuelve esa situación. pero Ya es salió de ahí porque le dio túnel carpiano, Ajá, cosas calientes, movimiento de la mano y todas esas sí, cosas. eso tienen que analizarlo y hace parte pues de los análisis o de los estudios que hacen los médicos en la EPS, y la EPS después le entrega la ARL y la ARL le dice, vea, tiene tanto porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿está de acuerdo o no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y el tema de la minería, quien responde finalmente es el que tiene dinero, porque el que no tiene dinero con nada responde. Entonces, habría que demandar al dueño de la mina, en primer lugar, habría que demandar es al dueño de la mina porque están trabajando bajo los terrenos de esa persona. Siempre los abogados demandan al que más tiene plata. Así es. Bueno, ya te doy entonces a admitir, ya nos vemos, dale. Para que te digo que como voy viajando, entonces hacer el trabajo. Sí. Pero ya Dale, Mayra. Bien. Profe, una pregunta. Sí, dale. Va relacionado a la respuesta que usted le daba a la compañera, ¿no? O sea, digamos, muchas veces hay personas que ganan una demanda contra una empresa por X o Y motivo, pero ¿qué pasa cuando, digamos, esta empresa está en quiebra o tiene muchas demandas y no tiene, digamos, la capacidad de poder pagar el dinero que usted ganó con esa demanda? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Se queda ahí o la empresa, como sea, tiene que sacar plata de donde sea para pagar? Sí, eso depende del tipo de empresas, si es una SAS, si es una limitada, etcétera. Pero finalmente, como dicen los abogados, el que con nada tiene, con nada responde. Ah, listo, profe. Ujú. A menos de que se demuestre que hubo negligencia, supongamos en un accidente de trabajo. Entonces, un accidente de trabajo, puede haber dolo. El dolo hace parte de la negligencia. El dolo es querer hacer el daño, por ejemplo. Se reúnen para solicitarle, bueno, estamos hablando de algo que se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces se reúnen en el comité paritario para decir, bueno, necesitamos mejorar las condiciones de trabajo de los pintores porque tienen mala la escalera. Y supongamos que el jefe inmediato dice, no, pero ¿qué le vamos a comprar una escalera? Eso no la necesita. Entonces, en el comité paritario se reúnen y dicen, sí la necesita porque están amarrados los peldaños con una bolsa.
Entonces, supongamos que se muere el trabajador en esa escalera, entonces eso se llama negligencia o se llama dolo. Al tener el dolo hace referencia al querer hacer el daño, ¿cierto? Entonces, muy probablemente si demuestran que el gerente quiso no comprar la escalera para que el trabajador sufriera el accidente, entonces se va por el ámbito penal. ¿Se acuerdan que en esa pequeña clasificación que les hice yo de la responsabilidad decía jurídico, se va por penal y se va por civil y penal, ¿sí? Entonces, el penal evalúa es el dolo, evalúa el pensamiento del empleador, donde puede el abogado decir, el empleador deseaba que el trabajador se muriera. Los abogados son una cosa fregada. Donde el abogado voltee la cosa por la parte penal, entonces básicamente pueden llegar a meter a la cárcel al empleado. ¿Cómo les parece, muchachos, la respuesta? Pregúntame, a ver. Daniel Sebastián, pregúntame. No, pues, profe, digamos que por lo menos a mí hay cosas que pues realmente no tengo preguntas y pues digamos que hay cosas que se me han aclarado bastante, ¿no? Porque de cierta forma yo tenía una concepción muy distinta de lo que era pues todo lo que albergaba y todas las condiciones que deberían tener en cuenta. Principalmente porque pues yo tenía una concepción de que por lo menos en cobertura se cubría pues desde que uno salía en la casa y otros temas más, ¿no? Y pues realmente no había tenido en cuenta que es muy necesario el llevar registros y el llevar informes de todo lo sucedido. Entonces, pues, digamos que me aclaró ciertas cosas que no había tenido en cuenta. Sí, sí, imagínate, aquí estamos, como te digo, estamos aprendiendo y esta materia es muy importante y justamente se da en noveno semestre porque el estudiante ya va a salir a enfrentar su vida laboral. Ujú. Tenemos que estar bien pilas. Erika Salinas, pregúntame. Profe, pues yo tengo como una duda sobre, es que a mi mamá, ella le tiene que llevar una aplicación, creo que se llama Arista, diaria sobre la salud y ahora sobre el COVID. Y también yo he estado mirando y ahí uno puede reportar como los accidentes que uno tenga y todo eso. ¿Eso se maneja en todas las empresas o en alguna? Sí, esa es una aplicación de la ARL de tu mamá. Mm, Ajá, esa es de la ARL. Las ARLs tienen ese tipo de aplicaciones para hacer el reporte diario de su condición laboral, de su condición física, ujú, para hacerle seguimiento. bueno, sí, pues esa me pareció como interesante, ya que pues uno desde ahí puede hacer el reporte, ¿no? Exacto, sí. Directamente. Sí, y sobre todo que en la casa ahora pues se presentan los accidentes de trabajo que antes, por ejemplo, caídas y cosas así. Ujú, efectivamente. Andrés Tacue, buenos días, ¿cómo te va? Hola, profe, ¿cómo vamos? Bien, pregúntame a ver. Pues, profe, ahorita que me vengo a acordar, por ahí escuché, no sé si era un rumor a varias gente, ahora que estoy por allá en un pueblo, las personas que trabajaban con la, bueno, no voy a decir la empresa de salud, a ellos, por ejemplo, los que les daba COVID, esos días se les daba la incapacidad y todo, pero no eran remunerados, no sé si será de pronto un rumor o no sé. Sí, sí, deben ser remunerados. Se les da la incapacidad y todo, pero tienen que ser remunerados esos días porque la ARL es la que finalmente tiene que pagar. La ARL no es que le pague al trabajador, sino que la ARL le paga al empleador.
le devuelve ese dinero al empleador y el empleador tiene que entregarle común y corriente el pago al trabajador. Si es el 15 y el 30, el 15 y el 30 sagradamente tiene que pagarle. Entonces, bueno, si era así, de pronto entonces había su extorsión en la empresa, porque pues, he escuchado a varias gente que no, que le están descontando esos días de incapacidad. No, tienen que pagarlo. Eso quiere decir que la empresa no está pagando a ARL ni tipo pues, ningún tipo de pagos. Muchachos, para la siguiente clase necesito que busquen en internet el porcentaje del pago del empleador y del empleado. Para acá y para acá. En la ARL, la clasificación. Viene 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuál es el valor? Aquí vamos a tener una tablita, van a buscarla, donde tiene 3 clasificaciones. Valor mínimo, valor medio y valor máximo. Vamos a trabajar, vamos a hacer la tablita en nuestro cuaderno, pero siempre vamos a trabajar con el valor medio. ¿Listo? Necesito saber cuánto paga el empleador y cuánto el empleado. Empleador y empleado. ¿Cuánto paga cada uno de ellos? Vamos a hacer esa, y vamos a ver un videito por ahí que tengamos. Profe, Te oigo. ¿cuánto paga el empleador y el empleado en el sistema? Sí, en el primero y en el segundo, que es en pensiones también, no. Sí, y pensiones también. ¿Cuánto paga el empleador y cuánto paga el empleado? Bueno, y en el último no entendí el 1, 2, 3, 4. Sí, el último vamos a averiguar que la ARL, esta es la clasificación de los riesgos, ¿cierto? Y espérate, yo quito esta barra de acá. Ya, a ver. Entonces, esa clasificación de los riesgos. Ya. Entonces, tenemos que investigar esta clasificación de los riesgos que tenemos aquí. ¿Qué es? ¿Qué riesgo? Ustedes ponen en internet qué riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuánto debe pagar? ¿Quién paga? ¿Paga el empleado o paga el empleador? Esa es la tarea que tenemos. ¿Estamos? Y ahora yo les decía que cuando averigüemos ese porcentaje se van a encontrar con esta tabla. Esa tabla tiene un valor mínimo, un valor medio y un valor máximo. En los porcentajes vamos a hacer la tablita en el cuaderno y vamos a tener presente esta que se llama valor medio. ¿Listo? De todas maneras yo subo ahora el video y pueden repasar la tarea. Listo, profe. Listo, vamos a averiguar sobre eso y estamos aprendiendo. ¿Cierto que sí, muchachos? Claro que sí, profe. Estamos aprendiendo una cantidad de cositas que no conocíamos y que debido a que nosotros ya vamos a empezar a trabajar en una empresa o nosotros como independientes tenemos que saber acerca de lo que nos estamos metiendo, de las responsabilidades que tenemos, porque ustedes son muy jóvenes, pero eso no significa que no vayan a manejar gente. Cuando uno entra a una empresa, o cuando uno hace su propia empresa, uno siempre tiene que administrar el personal que tiene bajo su cargo y tiene ciertas responsabilidades y ciertos deberes con esos trabajadores. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a dejar la clase hasta ahí. Recordamos que tenemos una tarea. Yo más tardecito subo el video. ¿De acuerdo? Vale, profe, que tenga un buen día. Hasta luego, profe. Listo, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Hasta luego, que esté. Chao. Chao, muchachos. Profe, que esté Hasta muy bien. luego, profe. Chao, Chao, chao. profe. Gracias, profe. Chao.